Bueno, esto es una apostilla, un pequeño apéndice al vídeo, porque es que ha dado la casualidad que como 2 o 3 días después de grabarlo, pues en este otro libro del que les voy a leer un pequeño trocito ahora, del doctor Stephenos, pues viene algo con referente también al sitio de Samaria. Y bueno, además me ha servido como una confirmación, porque yo cuando grabé el vídeo, pues no había repasado todavía esto antes de grabarlo. Y bueno, se lo voy a leer para que ustedes vean lo que significa el tema de la cabeza del asno y el estiércol de paloma. Pues lógicamente el doctor Stephen Jones, que tiene una revelación pues muy superior a la que el Señor me ha dado a mí, pues él lo interpreta así, me parece que tiene mucho sentido. Dice así: el sitio de Samaria. Nosotros vivimos durante un tiempo de hambre de oír la palabra. Amos 8:11. Dios nos ha dado varias ilustraciones de esto en el Antiguo Testamento. Uno de los más una de las más prominentes se encuentra en Segundo de Reyes 6:25, durante el sitio de Samaria. Dice así: hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap, es decir, un poco menos de un litro, de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ustedes saben que yo le decía estiércol de paloma, y otras versiones decían cebollas silvestres y, bueno, alguna otra cosa por ahí, ¿no? O algún tipo de grano o algo, ¿no? Las personas se vieron reducidas a comer las cabezas de asnos y el estiércol de palomas. Al comer las cabezas de asno, ellos estaban alimentándose con una unción pentecostal, porque ya saben que los asnos hace referencia a los pentecostales, que estaba muerta y no podían hablar las palabras de Dios en ninguna forma, porque la cabeza es donde está la lengua, las mandíbulas y donde uno, pues lógicamente articula. Entonces, pues eso, habla de una unción pentecostal que estaba muerta, eso es lo importante, una unción pentecostal que estaba muerta. Permiten que quite un poco para aquí para que lo subraye, y, y no podían hablar las palabras de Dios en ningún idioma. Y después, al comer el estiércol de paloma, ellos estaban alimentándose con los residuos de un movimiento pasado del espíritu. ¿eh? Los residuos de un movimiento pasado del espíritu, que es la paloma. Es decir, los residuos, ¿no? Y es lo que está pues en Pentecostés, pues con los residuos, pero ya es como aquel que está. A veces pongo el ejemplo de la vaca que está rumiando, rumiando, rumiando y mete, pero luego vuelve a sacar otra vez del mismo bolo y otra vez, y siempre, y siempre, y siempre, al final rumia, rumia, y al final uno ya no saca de ahí. Es una unción gastada, alimentándose con los residuos. Qué interpretación más maravillosa, de, una, de un movimiento pasado. Lo que David lamentó en su elegía al rey Daúl. Puede decirse de la Iglesia hoy: cómo han caído los valientes en medio de la batalla, que yo les decía, los nobles que fueron más blancos que las leches, más negros que el carbón se han vuelto, ¿no? Debido a la hambruna. Segundo de Samuel 1:25. Como todos los movimientos que empiezan con una palabra genuina de Dios, Pentecostés al final se ha leudado totalmente. No significa que el trigo esté arruinado, simplemente sin el trigo, la Iglesia, si lo quiere decir así, simplemente significa que el tiempo de Pentecostés se ha acabado, como se profetiza a lo largo de las Escrituras. Dios cocerá la ofrenda pentecostal en su tiempo. Este es el propósito de la tribulación que está por venir. Para los que no entren en el arca, que la puerta se va a cerrar. Y eso sí que la van a pasar canutas en este tiempo que se nos viene encima ahora. Los vencedores, los que hayan cruzado, los que estén, pues el Señor los va a guardar de una forma especial. Pero el resto de la iglesia va a tener que pasar por circunstancias un poquito adversas, ¿verdad? Gran parte de la iglesia piensa que escapará a la tribulación sin conocer el propósito del fuego de Dios, y que el pan pentecostal debe hornearse para ser presentable a Dios. Recuerden que el Pentecostés acaba, pues como acaba la Odisea, ¿no? Acaba como Sansón, acaba como Saúl, que acaba Saúl pues visitando, molestado por espíritus malignos, visitando a divinos, escuchando a espíritus engañadores que se hacen pasar por el Espíritu Santo, y así está la iglesia, escuchando
a espíritus que no son el Espíritu Santo, y acabó Saúl como cayendo sobre su propia espada, suicidándose. Así lo que está la iglesia, se está autoinmolando por no querer, no querer cruzar y por desobediencia, ¿no? Y bueno, pues lo mismo le ocurrió a Sansón, le cortaron las guedejas, le acabó ciego, como saben ustedes, y acabó siendo un juguete de los filisteos que lo sacaban en sus fiestas para que les entretuviese y para tal, y acabó, le sacaron los ojos y además acabó moliendo, no solo era el juguete, sino que además era el siervo esclavo para los filisteos. Y así resulta que al final la iglesia pentecostal pues acaba trabajando para el enemigo y sirviendo al enemigo. Y el enemigo además burlándose de ella y ridiculizándola y diciendo, pues si esto es ser cristiano, pues mejor me quedo como estoy, ¿no? Aquel que decía eh, que había ido a Lourdes, ya sabe, de la Virgen de Lourdes, y estaba yendo, la silla de ruedas se le había escapado, iba por una pendiente y iba él rezando, madrecita, madrecita, que me quede como este. Pues bueno, algo así, ¿no? Por el chiste. Pero ese es el asunto. Y luego también decirles que pues estamos en un tiempo de transición. Estamos en el tiempo de transición de Pentecostés a tabernáculos. Es el mismo kairos o muy similar que ocurrió en el paso del judaísmo al cristianismo en la época de Cristo y después de los apóstoles, ¿verdad? Cuando se forma la primera iglesia, que no se quería dejar las antiguas tradiciones, los ritos, el templo y tal, y tuvo que venir el Señor y tirar abajo el templo para que al final reaccionaran y se dieran cuenta que había que hacer un corte. Amigos pentecostales, hay que hacer un corte con lo anterior, hay que reconocer que ese velo nos está cegando y no podemos ver con claridad, tenemos la confusión babilónica, Babel significa confusión, y tenemos que quitarnos esas legañas y la única forma es morir a la carne, entrar del otro lado al shalom de Dios, al reposo de Dios, a la vida victoriosa, a andar en el Espíritu, dejando atrás las obras muertas. Así que simplemente dejarles estas dos puntualizaciones porque me parecían muy oportunas. Que Dios les bendiga.